En la avenida Pueyrredón, populoso barrio de Once, hay un oasis, una terraza a la ciudad, una cabeza brillante que siente, una mujer escritora, Aida Bornik, dispuesta a develar sus latidos. El título podría ser Esperando a Débora, pero esta es una novela de misterio de la que ustedes ven solamente una parte. Yo tenía una casa lindísima, pero llegaron 4 o 5 técnicos, todos jóvenes, buenos mozos, fornidos y encantadores, y una productora que ve todo, ve más allá de todo. Y cambiaron mi casa, la cambiaron por completo, ante mi asombro. Pero bueno, ahora estoy esperando a Débora. Hola, Ida. Hola, Débora. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias. Llegué finalmente. Sí. Pero no es como Godot, porque vine. Sí, No viniste, estamos esperando algo. Viniste. Aida, ¿qué representa escribir para vos? La necesidad de expresar cosas que siento. Así empezó. Yo aprendí a leer y a escribir con mis padres a los 4 años. Y desde entonces no dejé de hacerlo nunca. Y ahora, ya desde hace mucho tiempo, he cobrado conciencia de que, si bien me he preparado siempre para el teatro es el amor de mi vida, escribir cine ha sido enormemente gratificante para mí, porque multiplica al infinito la posibilidad de audiencia. Yo tengo la sensación de que uno escribe quizás para llegar con ese dedo invisible de la palabra a tocar un corazón humano. Uno solo ya justifica una vida escribiendo. Disfruto mucho escribiendo. Trabajar es probablemente, después del amor, lo más maravilloso para mí en la vida. ¿Y qué te ha pasado con las etapas en las que tenías que decir y no podías? Poder se puede siempre, porque lo que escribís en tu casa nadie lo sabe. Bueno, hubo una etapa en que realmente era tan imposible para mí vivir, porque yo vivo de mi trabajo, y estaba completamente prohibida, muy amenazada, y además cada vez se llevaban gente más cerca Más mío. cercana, ¿no? El círculo se iba cerrando. Así es. Entonces me fui a vivir a España. En el mismo momento en que Alejandro Doria me llamó y me dijo que había tenido problemas rodando la película que yo había dejado escrita. Yo había dejado escrita dos guiones, pero como estaba prohibida no se podían filmar. Claro. Y finalmente decidieron que, bueno, ya que yo estaba en el extranjero... Empezaba el rodaje. Efectivamente. Entonces le permitieron a Doria hacer su película y a Renan hacer la suya. Bueno, Alejandro Doria, que dirigió La Isla, lo que yo dejé escrito para él, me llamó para pedirme que yo fuera por un mes para ayudarlo con la compaginación.
Entonces volví por un mes y me quedé para siempre. Ahí terminó tu exilio. Ahí terminó mi exilio. Convocada por Doria. Sí. ¿Cómo irte? ¿A dónde vas? No quiero irme solo. Ya hablé con el médico. Dice que podés. Que si querés se puede. ¿No nos queremos más? Sí, nos queremos. Nos queremos mucho. Pero... Entonces, vos me dijiste que hay que estar juntos, que hay que estar juntos, ¿no? ¿Y no te dejan quedarte conmigo? ¿Cómo será preparar un equipaje para un exilio? Muy duro. Yo no quería irme por nada, pero tampoco podía poner en peligro la vida de, por ejemplo, mamá. Mi padre había muerto un año antes, ella estaba sola, yo soy hija única. Y yo tenía que ayudarla económicamente y no podía. Entonces, bueno, tuve que irme, pero me fui con enorme tristeza, con enorme tristeza. ¿Y qué equipaje encontraste para ponerte a escribir la historia oficial, por ejemplo, que tiene que ver con este periodo? Bueno, yo ya había vuelto, porque volví en el 79. Y en el 83, a fines del 82, empecé a escribir lo que después fue la historia oficial. Me hacía sentir tan valiente y tan libre, porque me llamaban para amenazarme, me seguían y me mostraban armas, ese tipo de... Ya pasaste pésimo. Mucho sí. acoso, sí. Yo no entiendo. No entiendo qué te pasa. ¿Qué querés hacer con Gaby? Quiero saber, ¿Qué querés saber? ¿por qué te la entregaron a vos? ¿Qué le hicieron a la madre? ¿Está viva? ¿Qué sé yo lo que le hicieron? ¿Pero qué soy? ¿Un torturador ahora? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Tenemos que ver, claro que tenemos que ver. Es evidente que tenés miedo, ni siquiera pudiste mirar a esa mujer. No quiero mirarla, no quiero saber nada con esa gente, nada. ¿No sabés lo que son? ¿Sabés lo que son? ¿Qué vas a saber? Si no sabes lo que pasa delante de tu nariz. Claro que tengo miedo, imbécil. Fue duro, sí. Hasta que pedí una entrevista con un mayor del ejército que era el que se encargaba del cine, parece. Y al que, según me explicaron, le había gustado muchísimo la isla. Entonces pedí una entrevista con este hombre y simplemente le pregunté si iba a poder trabajar o no, porque si no podía trabajar tenía que volver a irme. Y él me hacía preguntas del estilo, ¿usted por qué cree que no puede trabajar? Y finalmente me dijo, bueno, mire, usted está en una zona gris. Yo voy a ver bien y en todo caso la llamo. Pero la voy a llamar pronto. Y al día siguiente me llamó y me dijo, ¿puede trabajar un poco? ¿Qué significaba? ¿También una zona gris? No demasiado. Claro. ¿Te sentías valiente y libre con la historia oficial? Ah, eso sí. Eso me hizo sentir maravilloso. Porque yo estaba contando lo que había pasado, no desde el punto de vista de los verdugos, por supuesto, pero tampoco desde el punto de vista de las víctimas. Intenté el punto de vista del resto del gran pueblo argentino, de ese 85% de la gente que creía no tener ninguna culpa y no estar involucrado de ninguna manera. Ese era el punto de vista que me interesaba. God bless you. Lo es. Argentina con el primer Oscar en la historia del cine, no solamente para este país, para toda América Latina. La historia oficial
recibe el reconocimiento consagratorio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El Oscar para la historia oficial. Y además, la película recibió el Oscar 10 años después del golpe. ¿Coincidió? Justo 10 años después. Y yo fui nominada por el guión, junto con Rosa Púrpura del Cairo, Brasil, Volver al Futuro y Testigo en Peligro. Qué va. Y ganó, por supuesto, Testigo en Peligro, que era la menos interesante de todas. Las otras hicieron un antes y un después. Hay un antes y un después de Brasil, por ejemplo. Sí, sí. Pero yo no me quedo agarrada de una película porque, además, sobre todo en Argentina, un guionista no es alguien a quien se respete mucho. ¿Por qué? Yo creo que es Te claro que todos dicen lo mismo, pero que lo diga Aida Bornik, me interesa saber qué hay detrás. Yo creo que es una influencia de los años 60, del cinéma d'auteur, de Cahiers de Cinéma. Creo que es una soberbia y una vanidad desatadas que hace que prácticamente todo lo que se llama nuevo cine argentino no tiene guionistas, tiene el director escribe o inventa mientras filma o no sé. Pero bueno, a pesar de todo, yo no puedo quejarme. Es decir, podría, pero no me gusta. No es mi estilo quejarme. Yo creo que el trabajo habla por sí mismo y en mi experiencia esto es lo que ha pasado. You intend to stay? Forever. I must get out of here. I must find a way back to Chihuahua. Someone waiting for you there? Nobody's waiting for me anywhere. A very privileged situation, you know. ¿Cómo fue la historia del encuentro con Gabriel García Márquez y la historia de un secuestro? Muero por saber eso. Hace 20 años, él fue al rodaje de Gringo Viejo, que está basado en un libro de Carlos Fuentes, porque había conseguido leer el guión. Sí. Entonces vino diciendo que el guión era mucho mejor que la novela. Él es muy amigo de Carlos Fuentes, claro. son íntimos amigos. Y qué suerte tenía este Carlos Fuentes, que mire qué gente estaba haciendo su película. Y ahí fue donde me dijo en un momento dado, necesito 1 año de tu vida. Tal cual, esa fue la frase. Y yo tuve tanto miedo, pero tanto miedo, porque pensé, si él lo quiere, lo va a lograr. Pero sí. Y le dije, pero tendrías que compartirlo con mi marido. O sea, cuando te repusiste, además, ¿no? De la frase. Exacto. Yo he sido muy, muy feliz con mi marido. He estado muy enamorada de él desde que lo conocí hasta que murió hace muy poco. Y yo sabía que era cierto, porque cuando te pones a trabajar en cine, si estás adentro de la cosa, de pronto, yo por eso no he dirigido. Entonces yo no quería eso. Y tenía miedo de que García Márquez me arrastrara a eso, sobre todo si era con él el asunto. Iba a ser muy difícil decirle que no. Muy difícil, es muy difícil decirle que no. Es al mismo tiempo un pavo real y un hombre hermosísimo, hermosísimo por dentro. Es un seductor nato y tiene esa apabullante lucidez y esa humildad que no es fingida, que es real. Él te dice,
yo soy colombiano. Yo no hago realismo mágico, yo escribo, lo que pasa es que soy colombiano. Miro y nada más. Qué lindo. Y tiene razón, vos sabés que tiene razón. Igual es uno de los talentos más enormes que he conocido en mi vida. Un productor mexicano vino desde México hasta aquí para verme, para conversar conmigo sobre un proyecto. Y bueno, vino a principios de este año y me propuso hacer un guión sobre Noticia de un secuestro de García Márquez, que no tiene nada que ver con el realismo mágico. Es una crónica que la he hecho, entonces se puede hacer. Él tiene mucho interés. Él está atrás. Y ya ha pedido leer el guión. Claro. Porque ya ha habido un primer guión. Sí. Y el productor le dijo, no, tú le das tus borradores a Aida para que lea. ¿Por qué Aida te va a dar a ti el primer guión? Mi familia se creía que me iba a enloquecer y que nunca olvidaría el amor de esa mujer. No comía, no dormía y el dolor me consumía. Me encantaría que me cuentes detrás de esta foto que hay. Ay, esto me da muchísima emoción. Cuando yo tenía 13 años, era una niña muy tímida. A mí me gustaba mucho el tango, una herencia de mi madre, y me sé las letras de todos los tangos, clásicos, por supuesto. Y me gustaba muchísimo Hugo del Carril. Me encantaba. Y me gustaban sus películas. Estábamos en una especie de confitería muy elegante, a la noche, como una trasnoche, como que tomabas una copa, y cantaba Hugo del Carril. Entonces mi madre me empujó y me dijo, anda y pedile un autógrafo. Entonces yo fui y me puse en la fila, pero temblaba toda y se me notaba la confusión, y cuando me tocó a mí, él me dijo, ¿quién te mandó, querida? Te adivinó de lejos. Y yo le dije, mi mamá, pero a mí me gusta mucho cómo canta usted. Me dijo, bueno, muchas gracias, y me hizo una dedicatoria. Una dedicatoria para ella. Exacto. Con simpatía. Es la única, absolutamente la única vez en mi vida que yo pedí un autógrafo. Muchos años después, hace ya años, muchos años después, un día llamaron por teléfono a mi casa y era Hugo del Carril. Yo tardé en creer que fuera Hugo del Carril. Pero no podía menos que reconocer su voz. Y me dijo, yo necesito verla, estoy un poco enfermo, así que no salgo de casa. ¿Usted tendría la gentileza de venir a tomar un té conmigo? Entonces yo sentí que me desmayaba de emoción y busqué en el cajón de arriba de mi escritorio, donde siempre había guardado esta foto con esa dedicatoria. La metí en la cartera y la llevé a su casa. Y se la mostré y le conté la anécdota. Se emocionó tanto. Pero para que supiera que para mí también era una emoción extraordinaria. Y él quería hacer conmigo La vida de Perón. Y yo le dije, pero yo no soy peronista. Lo sé bien, me dijo él, justamente por eso. Por eso la llamo. Por eso. Y trabajamos, nos reunimos 2, 3 veces. Y después él se enfermó más. Y entonces el proyecto naufragó. Pero me siento tan orgullosa de que me haya llamado. Y yo orgullosa de compartir esta historia con vos. Esta y todas las que nos contaste. Gracias. Muchas gracias, Aida. Gracias a vos.
¿Este es el texto que elegiste? ¿Es parte de un guión? Es como empieza Caballos Salvajes. Pero qué honor, ¿eh? De boca de su guionista. Muchas gracias. Se puede vivir una larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje. Se puede simplemente no estar muerto sin estar tampoco vivo. Basta con no amar nunca, a nada, a nadie. Es la única receta infalible para no sufrir. Yo aposté mi vida a todo lo contrario, y hacía muchos años que definitivamente había dejado de importarme si lo perdido era más que lo ganado. Creía que ya estábamos a mano, el mundo y yo, ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro. Pero un día descubrí que todavía podía hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente muerto. Entonces me puse en movimiento. No me voy a olvidar nunca este momento, ¿sabes? Muchas gracias. Los hombres fornidos y gentiles están rehaciendo mi casa y yo me despido después de haberlo pasado realmente muy bien. Fue más corto de lo que yo pensaba, o lo sentí corto porque lo disfruté. Me gustó mucho hablar con Débora. Adiós.